Hace algunos años estaba pasando el rato con unos amigos explorando sitios antiguos, supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la primera iglesia presbiteriana Edisto, en donde una niña llamada Julia Legaré fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familiar que había muerto, encontraron el cadáver de Julia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra, que actualmente estaba abierta, conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí e intenté abrirla, usando todas mis fuerzas. Pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad. Pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, la sola oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel desde todas partes, que incluso me dificultaba respirar. Me senté en la oscuridad por lo que parecieron horas. Entonces escuché los arañazos. Eran débiles al inicio, estaba seguro de que era mi imaginación, pero se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa ruidosa cacofonía. Esto quizá solo haya durado unos minutos, pero cada segundo fue una eternidad insoportable. Luego, un fuerte grito hizo eco en la oscuridad, era un lamento descontrolado lleno de miedo y dolor. Los arañazos se detuvieron, y por primera vez pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio, el penoso lamento de alguien sin una pizca de esperanza. Sentí tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo estar asustado. Todo su sufrimiento parecía resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Hombre, una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por temor de que realmente encontrara uno. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia, el sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba. Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y fui a un pequeño templo que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé nervioso hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, 2 de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa. Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos. Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos, y les conté todo lo que recordaba para que supieran por lo que había pasado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo, teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos. Pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo de lo cual claramente estoy agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Cuando me acerqué desde mi asiento y me vi en el espejo retrovisor, vi que había sangre en mi rostro, justo como las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de alguien más por primera vez en más de 100 años. Era prácticamente la medianoche cuando me encontraba dormido, recuerdo que de pronto me sentí entre dormido y despierto y quise despertar, pero no podía. Algo me jalaba hacia dentro de la cama y poco a poco sentía que me iba hundiendo, mientras más trataba de levantarme, más me hundía y de pronto sentí unas manos que me tomaban de los hombros jalándome hacia dentro de la cama.
No podía abrir los ojos ni podía hablar, entonces de pronto ya pude abrir los ojos y vi el techo de mi cuarto, sentía las manos que me jalaban y trataba de gritarle a mi mamá o a alguno de mi familia para que me ayudara. Pero sucedió lo más horrible de toda la noche. Así, sin poderme mover, pude voltear y vi que una sombra pasó rápidamente por la ventana, de pronto sentí mucho frío y una ráfaga de aire entró. Eso era imposible porque no tenía abierta la ventana, sin embargo la sentí. Me encontraba desesperado y con mucho miedo, sentía esas horribles garras jalándome hacia la cama, no podía hablar ni moverme, solo mirar cómo pasaban las cosas esa noche. La sombra se proyectó por el techo y yo empecé a rezar, sentía que algo no estaba mal y solo rogaba porque fuera lo que fuera no se apoderara de mí, la cama empezó a sacudirse como si alguien la estuviera empujando y yo rezaba aún con más fuerza, de pronto se escuchó un grito hueco, sonoro, muy grave, como si se fuera alejando, era como un quejido y lo acompañaron otros quejidos como los que se ven en las películas de muertos. Se alejaron y por fin pude moverme, mi cuerpo me dolía y estaba empapado en sudor y pronto descubrí que todo lo había soñado. Me levanté y fui a la cocina a tomar un vaso de leche caliente, tratando de quitar de mi cabeza la terrible sensación y la experiencia tan amarga que había vivido. Ya más tarde regresé a la cama, solo para escuchar una voz horrible que decía mi nombre, me levanté rápidamente y entonces descubrí algo que me dejó aterrado. Alrededor de mi cama había tierra o ceniza, no lo sé, era un polvo oscuro que no sé de dónde había salido. Salté a la cama y comencé a rezar de nuevo, recuerdo que tenía lágrimas en los ojos y mucho miedo, las voces se escucharon de nuevo quejándose y yo deseaba que de nuevo fuera una pesadilla. Me arrojé sobre la Biblia que tenía guardada en un cajón y empecé a pedir que no me pasara nada, luego escuché ruidos afuera y vi que la sombra se acercó a mi ventana. Abracé la Biblia con todas mis fuerzas y lloré como nunca. Sonó un golpe seco y un grito, y de pronto ya no se escuchó nada más. A lo lejos el perro de la casa vecina aullaba y todo volvió a la normalidad. Al otro día me enteré que el perro había muerto en la noche y nunca supieron por qué. Seguramente todos conocemos el famoso sistema operativo de Microsoft, Windows, cuyo dueño es Bill Gates. Para aquellos amantes que gustan de explorar más acerca de este competente pero a la vez decadente sistema operativo, se darán cuenta de que posee muchas características que nos permiten, en cierto modo, configurarlo a nuestro gusto hasta cierto límite. Pues bien, quizá un día, los aficionados a las cosas relacionadas con la informática y la computación lleguen a encontrar archivos o programas ocultos pertenecientes al mismo Windows. Siendo ese el caso, hay que tener mucho cuidado a la hora de explorar los tantísimos archivos que el sistema crea para su buen funcionamiento, pues podríamos llegar a encontrar algo de lo cual nos arrepintamos toda la vida. Pero, ¿por qué les digo todo esto? Si un sistema operativo cuando se daña es posible recuperarlo mediante formatear la computadora y reinstalarlo. Bueno, hay cosas misteriosas y desconocidas incluso en el mundo de la informática y la programación, y este programa o archivo que estoy por referirles es una clara prueba de que ni la tecnología se salva de lo oscuro. Y es que aunque uno resuelva las cosas, siempre habrá un recuerdo marcado en nuestros pensamientos generado por ese tipo de experiencias. En una ocasión, un familiar experto en cosas de computación y curioso por naturaleza, decidió ir más allá de conocer la estructura básica del sistema operativo Windows XP profesional, y optó por investigar los cimientos del mismo. En su laboriosa pero interesante investigación, descubrió un archivo o programa, él no recuerda muy bien qué era exactamente ni cómo se llamaba, que al abrirlo, revelaba como una especie de gráficos parecidos a un laberinto con muchas puertas, en el cual te movías con el teclado. Pero lo más extraño no era eso, sino que llegó un momento en que, después de entrar y salir por muchas puertas, se topó con unas escaleras en forma de caracol que descendían hacia un lugar desconocido. Mi pariente, intrigado por saber a dónde llegarían esos escalones, decidió bajarlos. Más tarde él confesaría que fue el peor error de su vida haber sido tan curioso y haber dado con esa especie de laberinto. Al ir descendiendo por las susodichas escaleras, la luminosidad iba desapareciendo paulatinamente y antes de que quedara casi a oscuras, en una parte de la pared logró ver un mensaje escrito en sistema binario, el lenguaje numérico que utiliza los famosos números 0 y 1, el cual anotó en una hoja, ya que pensaba que quizá era una clave de sistema o una pista relacionada con el laberinto. Dejando ese mensaje de lado, él continuó descendiendo hasta que la oscuridad envolvió la pantalla y no se veía absolutamente nada, ni siquiera poniendo el brillo del monitor al máximo.
Él recuerda que cuando descubrió este extraño laberinto, estaba completamente solo en su casa, lo cual lo sugestionaba en su interior. Después de que la oscuridad absoluta se apoderase de la pantalla, un extraño ruido procedió a salir de las bocinas de la computadora, pero él no le prestó demasiada atención, pues pensaba que era una falla en el sonido. Sin embargo, trató de regresar arriba creyendo que conforme subiera todo se volvería a aclarar. Pero todos sus intentos y movimientos del teclado fueron en vano. Subiera o bajara, la oscuridad permanecía. Él no sabía siquiera si iba hacia arriba o descendía, ya que había perdido el sentido de la orientación. Finalmente, menciona que decidió salirse del archivo o programa, pero los comandos de la computadora no respondían. Parecía que el sistema se había congelado. Luego de varios intentos inútiles, decidió reiniciar la computadora para ver qué ocurría. Su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de que hizo su aparición la típica pantalla azul del Windows XP que te avisa de un problema de software. Dicha pantalla avisaba que hacían falta o estaban dañados ciertos archivos de sistema que impedían el acceso al mismo. Mi pariente pensó que se trataba de un poderoso virus y decidió formatear su computadora, pero antes debía de respaldar la información de su disco duro mediante una consola de recuperación. Luego de haber respaldado sus archivos personales, formateó la computadora y reinstaló el Windows XP profesional satisfactoriamente. Luego de hacerlo, volvió a trasladar sus archivos respaldados a la computadora. Pero algo extraño ocurrió con esto. Todos los archivos y carpetas automáticamente habían cambiado su nombre al mensaje en sistema binario que mi pariente anotó durante su descenso en las escaleras del laberinto. Pensando que se trataba del supuesto virus, decidió examinarlos con un antivirus y el programa reportó 0 amenazas. Intrigado por ese repentino cambio de nombres, decidió traducir lo que había anotado en la hoja a la cual no le había prestado demasiada atención. El mensaje, cuya traducción original estaba en inglés, decía en nuestro idioma: quien se adentre en las entrañas del abismo hallará el verdadero conocimiento y poder humano. Después de este incidente, mi pariente pensó que quizás se trataba de un virus muy poderoso, pero alguien le comentó que ese mensaje junto con el dichoso programa o archivo podría tratarse más bien de una invitación o sugerencia del mismísimo propietario de Windows a forjar pactos con seres que no son humanos, seres que van más allá de nuestro conocimiento y capacidad de entendimiento para poder crear innovaciones tecnológicas que revolucionen el mercado. Luego de esta explicación, mi pariente se quedó petrificado, y decidió jamás volver a tratar de investigar a fondo la estructura de cualquier sistema operativo creado por Microsoft. Cabe mencionar que entre sus archivos respaldados, halló uno de sonido con la extensión UMA que al abrirlo, reproducía exactamente el mismo ruido extraño que se escuchaba durante el descenso del laberinto. Aterrado por esa extraña aparición del archivo, decidió borrarlo y por un tiempo siguió creyendo que era alguna broma de un hacker o un virus programado para crear ese archivo. Sin embargo, en una ocasión mi pariente mencionó que antes de formatear su computadora, la pantalla azul mostró brevemente una extraña imagen que él no nos ha querido describir. Dice que no tiene importancia contarlo, pues cree que no vale la pena sugestionarnos. Hasta el día de hoy, sigue mencionando que fue un error grandísimo el haber encontrado y abierto ese programa o archivo. ¿Será el mensaje en sistema binario una pista de cómo creó Gates el sistema operativo más usado en el mundo? ¿Qué era la imagen que apareció al momento de formatear la computadora? Y sobre todo, ¿se atreverían los expertos en computación a tratar de encontrar este programa o archivo en cualquier sistema operativo de Microsoft, ya que se cree que no solo se halla en el Windows XP? Si después de haber leído esta historia, alguno se atreve a adentrarse más allá con respecto a los archivos de sistema de Windows, lo hará bajo su propio riesgo. Ya están advertidos. Pero mi pariente me ha comentado en repetidas ocasiones que hay ciertas cosas que es mejor no ver ni escuchar por simple curiosidad, porque podrías arrepentirte el resto de tu vida. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier prisión o cárcel a donde puedas entrar. Cuando alcances la recepción, pregunta por visitar al prisionero llamado el holder de la penitencia. Los trabajadores parecerán tranquilos, pero ellos han activado una alarma silenciosa bajo el escritorio. Varios guardias vendrán y te atraparán, diciendo que has sido acusado de crímenes que abarcan desde cruzar imprudentemente la calle hasta homicidio. No protestes ante estas acusaciones, cualquier argumento o queja que hagas será respondida con brutalidad. Serás arrojado a una celda en el sector más profundo y abandonado de la prisión. No estarás allí mucho tiempo, pero te parecerán años.
Luego de una cantidad de tiempo indeterminada, un guardia desbloqueará la puerta y te dirá que es la hora de tu juicio. Te ordenará que lo sigas, y es mejor que obedezcas. El camino se torcerá y quebrará, pero no debes perder de vista al guardia. Si te pierdes, todas las celdas serán abiertas. Los prisioneros te infligirán toda clases de horrores, pero no importa qué tan herido hayas quedado, serás recuperado completamente al otro día, solo para repetir el proceso otra vez. Si logras mantenerte en el camino, serás llevado a una sala reducida. El guardia te ordenará que te quites tus ropas. Si te niegas, serás considerado culpable en el acto, y recibirás un castigo que las almas condenadas en el infierno envidiarían. Una vez estés preparado, el juez pondrá una cadena entrecruzada en tu torso. Estará muy fría, pero no muestres señal de debilidad. Si tiemblas, permanecerás congelado en el tiempo, siempre consciente, hasta que la misma tierra se queme. Serás guiado al frente de la sala y presentado al juez. Su rostro demoníaco te aterrará, pero debes mantener tus ojos en él. Si miras a otro lado, será considerado una señal de que mientes. Él te inspeccionará, y solo responderá una pregunta. ¿Qué hizo mal él? El juez cesará su inspección y comenzará a relatar los cargos contra ti. Enlistará cada error que hayas cometido en tu vida. Él hablará de tus crímenes menores, la gente con la que has peleado, y las cosas que has hecho en tu persecución tras los objetos. Debes permanecer en silencio mientras habla, pues ahora serás juzgado. El juez terminará su diatriba, y te pedirá un argumento de cierre. La única cosa que puede defenderte es que digas, lamento todo lo malo que he hecho. Realmente debes sentirlo. No importa la razón de tus actos, si fueron justificados o no, debes sentirte realmente arrepentido por ello. Si ya has visitado al anciano, al holder de los oprimidos, toda esperanza se habrá perdido. El juez tomará su decisión. Si se te declara culpable, entonces te unirás a la audiencia de las personas que estaban presentes durante tu juicio, y para siempre escucharás sus delitos y sentirás el dolor que resultó de ellos. Sin embargo, si el juez te considera inocente, bajará de su podio, te dará la mano, quitará tus cadenas y te dirá exactamente lo que salió mal con los objetos y este mundo. Su explicación parecerá simple, pero será tan compleja que muchos pasan años en esa sala contemplándola. No debes hacer esto, pues es lo que el juez quiere. Él es de hecho el holder, y si aún permaneces en la corte cuando las cadenas ya no sean necesarias, romperá todos y cada uno de tus huesos con su martillo y dejará que te mueras. La salida es tan fácil como tomar las cadenas que ahora yacen a tus pies. Despertarás dentro del lugar que llamas hogar, sabiendo que por el momento, estás a salvo. Después de todo, fuiste declarado inocente, ¿no es así? Las cadenas se han adherido en tu torso otra vez. Aún estarán frías, pero eso no te molestará. No te las podrás quitar ahora, por lo que deberás aprender a vivir con ellas. Las cadenas congeladas que llevas son el objeto 196 de 538, un recordatorio de los pecados perdidos en el tiempo. Cuando se tornen calientes, es porque el peligro está cerca. Reza porque se mantengan frías.